Bien, por el otro lado, los tipos de pilas de combustible, aquí hay una referencia, ¿sí? También hay un artículo que pueden verificar si en dado caso quisieran aventurarse más con este tipo de sistemas y su clasificación, que también es muy probable que dentro de la práctica 5 venga este tipo de clasificación y pudieran ustedes ahondar un poquito más de información. Los diferentes tipos de celda que podamos encontrar nosotros de pilas de combustible, no hay una clasificación, sino más bien son las diferentes formas en las cuales se puede diseñar el sistema. Tenemos la primera que se empezó a construir, que es una tipo PEM, es una pila de combustible de membrana de intercambio protónico. Esta pila de combustible de membrana de intercambio protónico, lo único que hace es que utiliza una membrana eh, la cual sirve como un electrolito. No hay electrolito dentro de un electrolito líquido, es un electrolito sólido. Y yo puedo conectar a tipo base de sándwich, que más adelante lo veremos, cómo es que podemos inducir la corriente a través de ellos y utilizando este tipo de membranas es la función del electrolito si lo tuviéramos en estado líquido. La otra que le continúa es de las pilas de combustible de metanol directo, o sea, utilizamos aquí un alcohol para reducir o oxidar el sistema y generar aquí un flujo de electrones y utilizar ese flujo de electrones. Principalmente en el ánodo se va a oxidar el alcohol. Las pilas alcalinas, estas pilas alcalinas son utilizando medios alcalinos y que estos mismos permiten, igual como en los anteriores, un continuo flujo de energía. Bien, en el caso de las pilas alcalinas utilizan una solución de hidróxido de potasio en agua como electrolito y pueden variar como catalizadores metales no preciosos. Eso es muy importante para los sistemas de pilas de combustibles alcalinos, ¿sí? En donde podríamos nosotros alcanzar una eficiencia de aproximadamente del 60%. Esto que les estoy diciendo lo podemos nosotros calcular, no de manera termodinámica, no hay tanta complejidad si nosotros tenemos las reacciones que suceden o que se llevan a cabo dentro del sistema. ¿Ok? Hay algunas ventajas y desventajas, eso lo podemos nosotros hacer de tarea, buscar cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas baterías o verificarlo también porque hay una tabla dentro de la práctica 5. El siguiente que tenemos ahí es es la pila de combustible de ácido fosfórico. La pila de combustible de ácido fosfórico usa un líquido como electrolito al ácido fosfórico y además contiene una matriz de carburo de silicio y teflón, ¿sí? Los electrodos son de carbono poroso y además contienen un catalizador que en este caso es platino. Este tipo de sistemas alcanzan aproximadamente un 85% de eficiencia. Sin embargo, pues tienen de problemas por el uso del platino también. ¿Ok? El que le sigue son las pilas de combustibles de carbonatos de sales de Molten o fundidos, como les llaman también en algunos casos. Estos alcanzan a una temperatura de 650 grados centígrados aproximadamente utilizando metales no preciosos como catalizadores en el ánodo y en el cátodo, el cual reduce su costo, ¿sí? Aproximadamente la eficiencia de estos sistemas es un 85%. No hay tanto problemas. La mayoría de estos están entregando una eficiencia del 85%. La pila de combustible de intercambio protónico también entrega una eficiencia del 85%. Y podemos hacer el ejemplo de este tipo de sistemas para obtener la eficiencia. Los SOPs, que son los que le siguen, son las pilas de combustible de óxido sólido. Estas pilas de combustible también alcanzan unas eficiencias del 85%, pero aumenta la temperatura de operación. Esta temperatura de operación
aproximadamente son 1000 grados centígrados, ¿sí? Ahí lo interesante también es que utilizan gases como oxígeno para ser alimentado dentro del sistema. Sin embargo, este sistema pues, es calentado a altas temperaturas y no tenemos un electrolito líquido, tenemos un electrolito sólido. Entonces, es muy común que utilicemos este tipo de sistemas en los cuales son eficientes, entregando un flujo continuo de energía. Sin embargo, ahí el tema es que el electrolito o los electrodos no se degraden o cambien de fase a estas condiciones de alta temperatura, ¿sí? Incluso se pueden utilizar algunos gases que pueden ser introducidos dentro del mismo sistema y pudiéramos nosotros reducirlos, ¿ok? U oxidarlos, en el caso, por ejemplo, del metano. El último que le sigue, las pilas de combustibles reversibles, esos sistemas, pues es básicamente aquellos en los cuales podemos producir hidrógeno, agua como subproducto, y que además al nosotros introducirle corriente, una diferencia de voltaje, por medio de un proceso llamado electrólisis, pues podemos generar nuevamente esos gases. Estos de pilas de combustible están involucrados, o este tipo de sistemas, pues están involucrados la PEM, la membrana de intercambio platónico. Ahora, ¿cómo funcionan este tipo de sistemas? No voy a describir todas, simplemente les dije una pequeña introducción de cuáles son las características principales. Pero vamos a hablar principalmente de la pila de combustible de intercambio protónico. Si bien viene en esta diapositiva un motor de combustión interna, pues nos entrega en principio diferentes pasos para llevar a cabo el convertir la energía química a electricidad. En este caso, el primer paso es utilizar la energía química para producir calor. Después de que produce calor, produce un movimiento mecánico y termina culminando en electricidad. Sin embargo, en una pila de combustible, utilizando nuestros conocimientos de cuáles son las reacciones que se llevan a cabo en el ánodo y en el cátodo, producimos energía química directamente a electricidad. Otra ventaja que tienen estos sistemas es que el sistema es silencioso, ¿sí? No necesitamos ventiladores, el motor no genera ruido y es una de las ventajas principales a las que nos enfrentamos en comparación con los motores de combustión interna, ¿sí? Entonces, las pilas de combustible principalmente transforman la energía química a electricidad. Ahora, ¿cuáles son las reacciones que involucran o que se involucran dentro de las pilas de combustible? Bueno, nosotros ya previamente habíamos visto que la característica corriente-voltaje proveniente de una cinética electroquímica nos pudiera dar pistas de la caracterización en principio de los materiales, es una caracterización que también puede hacerse para los materiales, pero también podemos caracterizar el medio y obtener un perfil de la cinética sobre un catalizador modelo. En este caso, este catalizador modelo pues es platino, ¿no? Platino. Y en el caso principal, pues está orientado. ¿Qué quiere decir que está orientado? Que el material está, en este caso el platino siempre presenta una estructura centrada en las caras, y en este caso lo orientaron directamente sobre el plano 111 del cubo, ¿sí? Entonces utilizamos un pH 13 para que se vea una gran diferencia. Y con respecto al medio ácido, pues el platino en medio ácido es más estable, es más eficiente en comparación del medio alcalino. El medio alcalino es deficiente. Siguiendo con esto, y de acuerdo con la clase pasada que les comenté sobre la característica corriente-voltaje y la reacción reversible e irreversible en un sistema, entonces nosotros vamos a tener dos perfiles, los cuales ya los habíamos mencionado. Este de aquí, que es producir hidrógeno, ¿sí? Desde el cero produce hidrógeno. Y este de acá, que a partir de 1.23 más adelante
produce oxígeno. Entonces tenemos la reacción de evolución de oxígeno y tenemos la reacción de evolución de hidrógeno. Esto ocurre en la electrólisis del agua, ¿sí? Para el intervalo en donde va a trabajar una pila de combustible para entregarme energía, es en este intervalo que está colocado aquí en color amarillo. Vean que en una pila en el sentido inverso de producir, evolucionar a hidrógeno, yo voy a tener la oxidación del hidrógeno, ¿sí? Quiere decir que aquí estoy produciendo gas hidrógeno y de este lado estoy produciendo protones. Mientras que de este lado, si el agua se fue a oxígeno, a partir de este punto hacia acá, voy a producir agua. Vean que esta diferencia de voltaje de 1.23 pues me está entregando aproximadamente una energía libre de Gibbs de 228 kilojoules por mol. ¿Sí? Esto definitivamente es un sistema en el cual, dependiendo de la energía libre de Gibbs, podemos nosotros definir si es reversible o irreversible. ¿Sí? En este caso, como la energía libre de Gibbs que se está marcando ahí, me entrega 228 kilojoules, se está refiriendo a la electrólisis del agua. Bien, la reacción de reducción de oxígeno pues podrá presentar diferentes pasos. En la literatura se maneja que primero se absorbe el oxígeno y de ahí produce peróxido. ¿Sí? Primero se absorbe el oxígeno y de ahí puede producir peróxido. Al producir peróxido tiene dos vías. Puede irse directamente a producir agua o puede irse directamente a absorberse el peróxido. Y esto, como lo bien lo mencionamos en la clase pasada con respecto a los sitios activos, pues evidentemente al formar peróxido y dominar los sitios activos del centro catalítico, pues ya no va a producir agua, se va a quedar ahí, va a quedar bloqueado. Entonces, este es el camino normalmente que se predice de oxígeno a agua, pero tenemos un paso intermedio, ¿sí? Que produzca peróxido. Eso normalmente ocurre en medio ácido, no es lo mismo que ocurre en medio alcalino. En medio alcalino, en lugar de producir peróxido, deberá producir, en el camino directo hacia agua, deberá producir OH. En el caso de la reacción de evolución de oxidación de hidrógeno o reacción de evolución de hidrógeno, dependiendo del sentido en que nos vayamos, en este sentido nos estamos yendo en el sentido de la oxidación. En el sentido de la oxidación, nosotros estamos observando que vamos a producir protones, pero si viniéramos en el sentido de la reducción, los protones absorbidos se van a formar hidrógeno. Vean que en este mecanismo, pues tenemos tres mecanismos propuestos que puedan ocurrir. En la mayoría de los casos se ha propuesto que son bimodales. ¿Qué quiere decir? Que pues ocurre una reacción principalmente de Volmer, que está aquí abajo, en donde el protón se absorbe. Al absorberse el protón sobre el centro catalítico, ¿sí? Sobre este camino, obtenemos un protón absorbido. Lo otro puede ser el camino Volmer y Tafel. Esa sería la primera. O sea, primero genero este camino para la evolución de hidrógeno, absorbo los protones y los dos protones que están absorbidos generan hidrógeno. El otro camino que pudiera estar ocurriendo también puede ser Herbsky con Tafel. Quiere decir que tengo los protones absorbidos ya sobre la superficie del centro catalítico, más otro protón sobre la superficie del electrodo, o sea, en la capa STEM, puede producir hidrógeno gaseoso. Este es el otro camino. Puede ser Volmer-Herbsky o puede ser Volmer-Tafel. ¿Okay? Son los dos, principalmente los dos mecanismos que pudieran estar ocurriendo. De igual manera ocurre esto en medio alcalino, nada más que aquí solamente estoy colocando el ejemplo en medio ácido. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, ¿qué significa HOR? A. Reacción de oxidación de hidrógeno. Ah, ok. Gracias. Hydrogen Oxidation Reaction. Es lo que significa. ¿Ok? Las siglas están en inglés. Hydrogen Evolution Reaction, Oxygen Evolution Reaction y Oxygen Reduction Reaction. Es lo que significa cada una de estas
siglas que tienen colocadas en la imagen. ¿Sí? Entonces vean que Sí. las reacciones que ocurren en una pila de combustible es lo que nosotros tenemos marcado en este centro con color amarillo. Lo que ocurre en un electrolizador, y eso más adelante lo podemos observar, o al hacer la electrólisis controlada, es lo que está marcado en color azul. ¿Ok? O sea, entonces el sentido inverso, pues estaremos obteniendo la reacción de evolución de oxígeno y en el otro la reacción de evolución de hielo. Las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico normalmente utilizan, como bien lo dije, una membrana. ¿Sí? Esta membrana está colocada entre dos electrodos. Estos dos electrodos, a su vez, están conectados con el circuito eléctrico externo. ¿Sí? Aquí podemos ver que vamos a tener la membrana de intercambio protónico, donde esta membrana de intercambio protónico, sus cadenas principalmente son base hidrógeno. Entonces, por lo tanto, si yo alimento hidrógeno de un lado, que es donde pudiera darse la oxidación del gas hidrógeno, él a su vez estaría atravesando o dejando pasar el protón al otro lado para que se combine con el oxígeno y pueda formar agua. Entonces, vean que nosotros vamos a tener un difusor, ¿sí? Un distribuidor de corriente y probablemente vamos a tener por aquí, que no se alcanza a apreciar, un recolector de corriente. Entonces, nosotros alimentamos, ya sea en el caso del lado del hidrógeno, alimentamos un gas o un flujo de hidrógeno, mientras que del otro lado alimentamos un flujo de aire. ¿Sí? No hay tanto problema con el nitrógeno si lo llegasen a preguntar. ¿Por qué? Porque a estas condiciones, pues el nitrógeno no es capaz de oxidarse a estas condiciones. Entonces, nosotros teniendo esto, podemos hacer una caracterización, ¿sí? En donde vamos a monitorear el potencial del electrodo en términos de la densidad de corriente, ¿sí? Este potencial del electrodo puede ser incluso dividido, el potencial del ánodo, el potencial del cátodo, pero siempre y cuando tengamos un electrodo de referencia. Sin embargo, si no lo hacemos así, de esa forma, pues vamos a conectar ambos, el electrodo del ánodo y el cátodo, en donde va a estar ocurriendo las reacciones anódicas y catódicas para la pila de combustible, y vamos a encontrar el equilibrio electroquímico de ese sistema con dos electrodos. ¿Sí? Esa es la ventaja. Entonces voy a obtener un perfil, ¿sí? Ahora, del otro lado vamos a tener también una densidad de potencia. Esta densidad de potencia, pues como ya lo habíamos mencionado a inicios de la clase, pues no es más que multiplicar la corriente por el potencial del sistema. Entonces, aquí solamente está comparando diferentes materiales: platino rutenio, ¿sí? Del ánodo. Entonces, platino rutenio como ánodo, platino en el cátodo, y está comparando con otro tipo de pila de combustible que es microfluídica. Vean cómo hay una gran diferencia entre estos dos, ¿sí? En donde nosotros estaremos en la microfluídica, estaremos teniendo una mayor densidad de potencia, y en el otro, pues no. En el otro sistema no se obtiene la misma potencia. Ahora, recuerden que estos sistemas es lo mismo que nosotros hacíamos el diseño en nuestros cursos de sistemas. Por ejemplo, un destilador, por ejemplo, un intercambiador de calor. Necesitamos aumentar un 10% de esa potencia máxima, porque nosotros no vamos a llevar al tope de utilizar el sistema. Necesitamos dejarle una holgura, y en ese caso podemos dejar un 10% más de la potencia máxima que nos entrega el sistema. ¿Ok? Pero antes de pasar a esta parte, pues como habíamos hablado de que se coloca un catalizador de este lado, o sea que tenemos un catalizador de este lado, este catalizador no tiene que ser un material masivo. Un material masivo no tendría los mismos sitios activos que un catalizador de estructura nanométrica. Entonces de ahí viene la definición que lo que es electrocatálisis, ¿no? En electroquímica, la electrocatálisis es la catálisis de una reacción electroquímica. Es muy obvio, ¿no? Pero, sin embargo, su efecto es incrementar la constante de reacción estándar de una reacción electroquímica, aumentando la corriente faradaica.
¿sí? Si nosotros tratamos de aumentar, vamos a suponer que tenemos la misma carga en por ciento de centro activo, lo único que podemos hacer es aumentar la corriente faradaica para obtener un incremento en la eficiencia del sistema, propiamente dicho, de la reacción de interés. Si yo trato de aumentar esa eficiencia y lo logro con principio con un material nanométrico, al tratar de yo de modificar este material nanométrico utilizando otro catalizador y comparándolo con el modelo que es platino, puedo observar si este material aumenta en eficiencia o no. ¿Sí? Esa es una. La otra es que el mismo material, al tener diferencia de tamaño de partícula, o sea, tamaño de cristal, en tamaño de partícula y en tamaño de partícula hay una diferencia al obtener la densidad de corriente máxima. Vean, por ejemplo, este gráfico. En este gráfico hay una población de aproximadamente, o sea, para una misma morfología, porque puedo variar yo la morfología, para una misma morfología yo modifico el tamaño de partícula, ¿sí? Vean aquí que obtuvieron un metal masivo, lo compararon con un metal masivo, y la densidad de corriente obtenida es abajo de 5 nanómetros. Y esa densidad de corriente empieza a disminuir en función de este tamaño de partícula. De tal manera que cuando yo obtengo el masivo, pues hay una gran diferencia entre el nanométrico y el masivo, ¿verdad? Y de este lado, pues simplemente está comparando clústeres de un tamaño con respecto a, por ejemplo, al de 8, menor a 8, igual a 8, igual a 9. Hay una gran diferencia también entre este tipo de materiales cuando nosotros los sometemos a estas reacciones. Quiere decir que no solamente el sistema electroquímico va a depender de la constante de equilibrio de la reacción, sino que también va a depender de la estabilidad del material. Si el material se oxida a esas condiciones, pues no me va a entregar la misma densidad de corriente, y al no entregarme esa misma densidad de corriente, pues va a suceder como en este caso, empezará a disminuir. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo. Otro de los efectos que pueda tener en las pilas de combustible es la baja eficiencia, como lo acabo de mencionar, del centro catalítico, promovido por ese desgaste. Entonces, en los ciclos de carga y descarga, yo puedo estar aumentando el tamaño de partícula y disminuyendo el área de contacto. Y para este centro catalítico, pues tenemos también diferentes fenómenos. Ahorita los voy a mencionar, están ahí en el dibujo que se muestra. También otro de los problemas de las pilas de combustible es el costo del centro catalítico. Ese costo del centro catalítico, pues empezando con el platino es un metal precioso, no es abundante en la corteza, en la corteza terrestre, y además no alcanzaría para sintetizar lo suficientes y tener muchos carros a base de materiales base platino, ¿sí? Entonces, en ese caso, el centro catalítico se vuelve costoso porque no es abundante. Se tiene que buscar un material que sea abundante y que me entregue una eficiencia similar a la del sistema. ¿Sí? Completito. El otro problema que puede suceder en la pila de combustible y que pueda disminuir su eficiencia, pues es la degradación del soporte a las operaciones de condiciones dadas. Eso quiere decir aproximadamente en 1.23 voltios, cuando yo opere la pila de combustible y si tengo carbón, pues el carbón aproximadamente se oxida en 0.22 voltios. Entonces, a esas condiciones de operación, el mismo carbón se está oxidando. Y al haber esa oxidación, pues no hay un contacto con el soporte. Entonces pueden ocurrir 5 fenómenos que disminuyen la eficiencia de nuestra pila de combustible. Entre ellas es la disolución del platino, o sea que se oxide y se al electrolito, en este caso se deposite en forma de iones sobre la membrana o sobre el electrolito conductor que tratamos. También va a haber un fenómeno que se llama Oswald-Ripening, que quiere decir que una partícula pequeña es mucho más activa. Como no hay una interacción fuerte con el soporte, pues tiende a aumentar el tamaño. La otra es la aglomeración. Esto puede ocurrir también
cuando estamos haciendo los procesos de carga y descarga, y también que haya no haya una interacción fuerte, como lo acabo de mencionar acá. Al no haber una interacción fuerte, puede ocurrir este fenómeno, pero también puede que mi partícula o mi clúster se despegue. ¿Sí? Entonces, esta interacción entre el centro catalítico y el soporte ha sido muy estudiado y es uno de los principales parámetros que se debe de eficientar. Al eficientar se hace eficiente este proceso. Se elimina este de aquí. ¿Sí? El otro es lo que había yo comentado, la corrosión del soporte. En este caso, al tener carbón, pues ocurre la corrosión del carbón, y en la corrosión del carbón, pues lo más factible es que se forme CO2, ¿no? Entonces, estos tipos de materiales, al ser oxidados, ocurre hay un desprendimiento del centro catalítico, y al haber un desprendimiento del centro catalítico, este puede quedar en la parte superior, ¿sí? Se despega, ya no está activo, ya no está en contacto con este sistema, y disminuye el centro activo en contacto con el recolector de corriente, y puede que al momento de que este se vuelva a acercar a la superficie, pues cuáles, quiere decir que haya una cualescencia, pues haya un aumento en el tamaño de partícula. Para eso se han utilizado diferentes soportes. Esto es interesante desde el punto de vista de investigación. Los soportes son muy importantes porque nos puede permitir aumentar la interacción entre el centro catalítico y el soporte. En algunos casos, lo que se trata es que forme un tipo de aleación o forme un tipo de enlace covalente. Al hacer este tipo de interacción como aleación, o como una segunda fase intermedia entre las dos capas, ¿sí? Eso se puede observar, por ejemplo, si yo tengo el centro catalítico aquí, tengo una capa que se forma de este lado, es muy imaginativo, ¿eh? Y aquí está el soporte. Entonces, esta capa es una aleación o una fase intersticial, intermedia, pues como lo quieran entender. Y aquí está el soporte, y aquí está el centro catalítico. Esta fase 1 o esta fase intermedia ayuda a la estabilidad del centro catalítico para evitar cualquiera de estos 5 fenómenos que están ocurriendo, ¿sí? Al evitarse estos 5 fenómenos, estamos aumentando la estabilidad de nuestro centro catalítico. En algunos casos, esa zona intersticial o esa fase intersticial, pues también su función pudiera ser como un cocatalizador, y puedan absorberse especies sobre esta región, o esta interacción modifica las propiedades optoelectrónicas como conductividad eléctrica del centro catalítico, y lo vuelve más estable. Entonces, esa es una forma de aumentar la estabilidad. ¿Y cuáles son los soportes que se han utilizado? Bueno, pues se han utilizado nanotubos de carbono, grafeno, nanofibras de carbono, nanocuernos, es una morfología. Y todos los demás que son de carbonos mesoporosos, carbonos en gel, carbonos en coraza, y algunos que son de impresiones coloidales, también diamante dopado con boro, ¿sí? Otros óxidos que puedan utilizarse también incluso como para catálisis ambiental. El diamante dopado con boro se ha utilizado también en catálisis ambiental. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones tecnológicas que nosotros podríamos aprovechar de las baterías y su clasificación? Bueno, como lo acabo de mencionar, pues la clasificación nos dice que hay baterías y que hay pilas de combustible. Las baterías son las que estoy colocando aquí, las de ion litio, ¿sí? Que ahora está de moda, las de ion litio, a raíz del descubrimiento del yacimiento de litio que tenemos en nuestro país. Y las otras que son pilas de combustible a base de hidrógeno y oxígeno.
Entonces, aquí se menciona que el hidrógeno es un vector energético. ¿Por qué es un vector energético? Porque primero, para producir hidrógeno gaseoso o molecular, pues lo tengo que producir. O sea, para yo alimentar el hidrógeno sobre la pila de combustible, primero tengo que producir el hidrógeno. Y hay diferentes formas de producir el hidrógeno, partiendo de la electrólisis o partiendo de otras fuentes de producción de hidrógeno. Incluso durante el tratamiento del petróleo también se puede producir hidrógeno. O sea, vean todo eso que están tirando en en los lugares donde se extrae petróleo y lo queman porque no tienen cómo almacenarlo, no le dan otra aplicación. En algunos casos sí, pero en otros lugares no. Y lo queman. Entonces, ese hidrógeno pudiera ser producido a partir de ahí, y de ahí lo alimentaría yo una pila de combustible, y es por ello que el hidrógeno es un vector energético, no es una fuente inicial que podamos nosotros aprovechar. Entonces, vean, esto se encamina a generar menos contaminantes, y de aquí, por ejemplo, el carro de Toyota de Fuel Cells, que ya a estas alturas ya es muy conocido. El otro es utilizar un metal, como lo que les había mencionado, metal aire. ¿Sí? Tenemos el metal, el de sacrificio, que vamos a utilizar como ánodo. Y de este lado tenemos un catalizador o un centro catalítico que me permita reducir el oxígeno. Entonces, yo de este lado oxido el metal y de este lado reduzco el oxígeno a agua, aquí está mi electrolito, y por este medio eléctrico conductor externo puedo yo mover, por ejemplo, mi motor. ¿Sí? Otro tipo de aplicaciones tecnológicas, como lo había mencionado en el inicio, pues es la pila de combustible microfluídica, en donde se aprovecha que no tenemos membrana, porque en la membrana recuerden que al aumentar el espesor es lo mismo que hacíamos en la conductividad, al medir la conductividad. Al aumentar la distancia entre electrodos, aumenta su resistencia. Y eso sucede mucho. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando nosotros utilizamos las membranas de intercambio protónico, pues son susceptibles de romperse por la presión en la cual se alimenta el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, para evitar eso de romper la membrana, por aumentar la presión del hidrógeno y el oxígeno, pues se utilizan este tipo de diseños, en donde puedo tener una distancia menor, y así al tener una distancia menor disminuyo esa distancia, disminuyo esa resistencia, y utilizo dos flujos en contracorriente que forman una interfaz entre ellas, y de esa manera me evito el uso de una membrana. ¿Sí? Las otras son los que les había comentado, metal aire, en donde tenemos este diagrama. Aquí está el ánodo. Aquí tenemos un poro, una membrana porosa, y de este lado tenemos el otro lado del electrolito. ¿Sí? Este de aquí es poroso, y también yo puedo suministrar oxígeno. Luego tenemos las fotoasistidas. Las fotoasistidas, ¿qué quieren decir? Bueno, pues que en un principio, en la descarga, yo puedo utilizar estos dos electrodos, ¿sí? Para recolectar los electrones y conducir la electricidad, pero cuando lo utilice como fotocatalizador, como fotosistema, que pueda tener que del otro lado mi fotoelectrodo es el sensible a la luz, y puedo regenerar, en este caso, puedo regenerar el ánodo. Quiere decir que este se oxida y este se reduce para volver a recuperar esta superficie de litio. ¿Sí? Entonces, esa es una de las aplicaciones tecnológicas. La otra es, por ejemplo, utilizar sistemas para reducir especies nitradas. Esto también es otra aplicación tecnológica dentro de este mismo tipo de sistema o de este mismo tipo de diseños. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, los investigadores pues tratan de buscar el mejor prototipo para producir energía. La otra, como lo habíamos comentado, eran las de pilas de alcohol directo,
o de densidad baja en algunos casos, como son el metanol, el etanol. Y en este caso, pues los utilizamos en medio ácido. Este es el ejemplo de este lado. La desventaja en la mayoría de estos casos de utilizar este tipo de sistemas, vean que aquí lo están utilizando como una membrana, con un sistema microfluídico. Pero si yo trato de utilizar una membrana de intercambio protónico, sí pudiera yo intercambiar ese protón de un lado a otro. Sin embargo, el problema que ocurre es que el alcohol que está ingresando del lado del ánodo pudiera cruzar del otro lado y entonces envenena el cátodo. Ahí hay un problema de diseño, por ello que se utiliza este tipo de membranas, perdón, este tipo de sistemas en donde el sistema genera una pequeña interfaz por esos dos fluidos que van en un flujo laminar. Entonces, vean que es un aumento de este tipo del sistema, ¿sí? Para poder utilizar un poco más cómo se diseña. Y bueno, los electrolizadores, el sistema electrolizador me va a producir hidrógeno y oxígeno, y esta producción de hidrógeno y oxígeno, pues utilizo el hidrógeno para alimentarlo a mi pila de combustible en donde voy a consumir ese gas, y al consumir ese gas voy a necesitar ya sea aire del, de mi sistema que esté alrededor para alimentar oxígeno. ¿Sí? Otro tipo de aplicaciones de las pilas de combustible o del diseño de las pilas de combustible, pues es la reducción de CO2 y hay algunos prototipos. Se utiliza, por ejemplo, utilizando una membrana de intercambio protónico, puedo alimentar oxígeno y puedo alimentar CO2 para de aquí sacar productos. Bueno, ¿cuál es la desventaja de la reducción del CO2? Pues es multielectrónica. Esta reacción es multielectrónica y me puede dar un abanico de posibilidades. Y ese abanico de posibilidades va a depender mucho del mecanismo de reacción. En la mayoría de los casos, estos mecanismos de reacción, ¿sí? A o B, para producir. En un caso me produce agua, previamente me produce gas metano. Y en el otro camino, en el B, me produce, sí, efectivamente, al final, metano. O sea, vean cómo el mecanismo cambia. Sin embargo, este mecanismo es debido a las propiedades estructurales del material. Entonces, vean cómo la ciencia de materiales también juega un papel importante dentro de los sistemas electroquímicos. No es aislada. ¿Ok? Bueno, Alemania ha utilizado un tipo de pila de combustible para mover sus trenes. Y eso, pues, aproximadamente no tiene mucho. Empezaron, hay una publicación, hay una infografía respecto ahí, en donde nos dice que el hidrógeno como poder de movimiento hacia los trenes, o poder de los trenes, energía de los trenes del futuro, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas pues alimenta efectivamente hidrógeno a la pila de combustible, y al alimentar el hidrógeno a la pila de combustible utiliza el oxígeno del aire y puede mover el tren. Eso es una de las aplicaciones tecnológicas muy importantes. Para la reducción de CO2, bueno, hay otro tipo de prototipos, puede ser, por ejemplo, por gradiente de pH. Vean cómo tengo un pH bajo aquí, un pH alto acá, y hay una membrana que se está utilizando. Por esta diferencia de pH, que lo podemos también transferir a celdas de concentración, pues puedo hacer el sistema galvánico, y al hacer este sistema galvánico puedo utilizar la energía de... Entonces es muy interesante esta parte. El otro, bueno, aquí se absorbe el CO2, y al absorber el CO2, pues probablemente lo puedo confinar. Al confinarlo dentro del electrodo, pues bueno, lo puedo mover de un lado a otro. Bueno, creo que esto no se va a ver si se escucha. Bueno, realmente es una musiquita, y el mensaje es utilizar, más bien es ver cómo se mueve el sistema, o cómo funciona el sistema en un carro, por ejemplo.
Tener un centro de carga como lo podía hacer con el combustible base petróleo para almacenar el hidrógeno. Utilizan baterías, ya que no solamente es la aplicación por medio de una pila de combustible completamente. Vean que con el movimiento también pudiera recargarse una batería por el flujo. Vean, ahí es donde les menciona que por medio de ese movimiento se puede regenerar la batería. Ese movimiento genera un flujo de electrones administrando la batería y se puede recuperar la batería, una batería secundaria. Y bueno, ahí viene la ejemplificación de la pila de combustible. La membrana de intercambio protónico es la que está en medio. Y bueno, eso fue la presentación de Toyota, ¿no? El siguiente video nos muestra cómo es que se conectan las pilas de combustible de intercambio protónico, cómo se hace el ensamble dentro de una monocelda, ¿ok? Entonces ahí más o menos tiene un espesor aproximadamente de 50 micrómetros y los difusores, el recolector de corriente y la carcasa. Se hace tipo sándwich. Ese es el dispersor, difunde el oxígeno, los gases por todo el compartimento, y el que está en medio entre el catalizador, la membrana y el dispersor, pues difunde de manera homogénea ese gas. Entonces, se lleva a cabo las reacciones electroquímicas, se recolecta la corriente, como todo está conectado. Como esos difusores también son de base carbono, conducen la electricidad. Y de esa forma produce un flujo de electrones. Entonces tenemos diferentes productos. Bueno, esta era la parte de la tecnología aplicada para las pilas de combustible. Más o menos dimos una idea de cómo pudiera también estar sucediendo con las baterías de, por ejemplo, de zinc. Incluso hay otras que utilizan sodio metálico para producir este tipo de sistemas galvánicos. Ok, entonces traten de identificar cómo
cómo los sistemas electroquímicos pueden ser utilizados en primera como fuentes de generación de energía, y esa propiedad, pues al momento de que nosotros consumimos esa energía, si la reacción es reversible, puedo recargar mi sistema, ¿sí? Si es una batería secundaria, en ese caso. En el caso de las pilas de combustible y toda la familia de pilas de combustible, pues va a depender también, o la característica principal es cuál es el combustible que se está consumiendo y a qué temperatura opera. Todavía nos falta ahí llegar a algunos ejercicios para determinar la eficiencia termodinámica. Pero vamos a hacer unos ejercicios, ahorita pensé que me iba a llevar más tiempo, pero podemos hacer unos ejercicios en donde involucremos el cálculo delta G, delta H y delta S, y de ahí podamos sacar una eficiencia de reacción. En el caso de las pilas de combustible, por ejemplo, para el del hidrógeno, oxígeno, el caso más común, la reducción del oxígeno y la oxidación del protón en medio ácido, lo podemos sacar incluso de las tablas termodinámicas de propiedades de formación. Con base en eso, incluso calcular a condiciones estándar cuál es su eficiencia termodinámica. En el caso de las pilas de combustible, estos sistemas, va a haber tres tipos de eficiencia. La eficiencia total va a estar en función de ¿qué? De la eficiencia de voltaje. ¿Cuál es ese voltaje? Va a depender con respecto a qué lo estamos comparando. El voltaje que me entrega el sistema con respecto al voltaje de comparación, y en la mayoría de los casos es el potencial a condiciones estándar. 1.23 podría ser el caso de la pila de combustible. La otra eficiencia es la eficiencia de corriente. Entonces, eso está prácticamente influenciada por la cinética, y ahí la ley de Faraday toma mucha importancia. La última eficiencia es la termodinámica. Entonces, estas tres eficiencias, si una llega a ser de 0.5, pues ya las demás, aunque sean muy altas, me está reduciendo la eficiencia total del sistema. Entonces, son tres eficiencias.